Escofi, abogada y columnista en Animal Político. Bienvenida, Calicho. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un tema importante que está generando sobre todo mucha tensión porque las víctimas no pierden poco dinero. El fraude inmobiliario desafortunadamente puede dejar sin patrimonio a una familia. ¿Cuáles son los principales tipos de fraude inmobiliario que se están registrando en México? Bueno, yo quisiera recordar que cuando hablamos de fraude, hablamos de una actividad que se hace con dolo. Es decir, nadie comete un fraude por accidente, sino que la persona que comete el fraude sabe que está ofreciendo algo que no cuenta con las características que promete o que tiene algún error o algún vicio, pero no se lo hace saber a la otra persona. En ese sentido, lo que hemos visto en el mercado inmobiliario es que han florecido los casos de distintos tipos de fraude. Puede ser sobre todo a través de los lotes de inversión, que gente invierte su patrimonio, sus ahorros en estos lotes pensando que van a tener un rédito a futuro y resulta que eran terrenos que no tenían certeza jurídica, que eran tierras ejidales o incluso que estaban en áreas naturales protegidas e incluso que resulta que quien les vende no era realmente el propietario del terreno. Entonces vemos que hay estas dinámicas de fraude, pero también hay otras actividades que pueden no ser un fraude, es decir, no haber dolo, pero aún así generar efectos similares a un fraude, como los que se dan a partir de las burbujas inmobiliarias, que hay un serio temor de que se estén dando burbujas inmobiliarias en algunas zonas del país, es decir, un mercado inmobiliario que no tiene una demanda real y que únicamente se sostiene por personas que compran para revender pensando en que va a haber un comprador final a futuro. Justo estas burbujas inmobiliarias han generado crisis económicas en distintos países. Tenemos el ejemplo de España en el 2008, también de Estados Unidos en el 2008, y ahorita estamos a la expectativa de lo que está pasando en China, que la caída de Evergrande tiene que ver con este contexto de burbuja inmobiliaria. La empresa quiebra precisamente por la especulación. Resulta que Evergrande estaba produciendo más de lo que realmente se estaba requiriendo. Tan solo 2 semanas antes de que se anunciara el problema económico que tiene esta gran empresa china, que es la segunda inmobiliaria más endeudada del mundo, teníamos la noticia de que también en China 15 edificios de departamentos fueron demolidos porque no había demanda, ¿no? Eso es lo que genera una burbuja inmobiliaria. Entonces pensemos cuando la gente invierte, ya sea en casas, habitación o en lotes de inversión con la promesa de que van a tener una ganancia, pueden también tener estas pérdidas en un contexto de burbuja. Y acá, claro, ¿por qué digo que no hay fraude? Porque quien les vende probablemente no lo está haciendo con dolo, sino que está en la misma dinámica de sobreespeculación, es decir, se sobreestima cuánto es la demanda de un producto y hay un exceso de oferta. Y la única demanda real es gente que está pensando en invertir para revender. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en ambos escenarios, tanto el fraude con dolo como los efectos de una burbuja inmobiliaria pueden tener estos efectos en el patrimonio de las personas. Claro, y ahora que planteas precisamente estos dos escenarios, en el primero, en el tema de los lotes, ¿se ha identificado alguna entidad que tenga más este problema? Y en el otro, si es que ya está pegando este fenómeno de la burbuja inmobiliaria en alguna zona del país. Bueno, es una pregunta muy importante y muy complicada porque realmente con detalle técnico no podemos saber que hay una burbuja inmobiliaria sino hasta que estalla y no podemos conocer su tamaño sino hasta que estalla. Esto es uno de los grandes peligros de las burbujas inmobiliarias. Lo que sí podemos identificar son signos de riesgo, signos de alarma que nos indican que muy probablemente hay una burbuja. Donde se han reportado y registrado estos signos de alarma, principalmente en la península de Yucatán, pero también en Jalisco. Por ejemplo, Jalisco es el estado uno de los estados que más desarrollos inmobiliarios ha tenido en los últimos años, pero al mismo tiempo es el estado con más viviendas nuevas abandonadas o vacías o deshabitadas, es decir, que tiene más viviendas que se producen pero que permanecen 5 años o más sin ser habitadas. En el caso de la península de Yucatán vemos que los lotes de inversión se han estado ofreciendo incluso en puntos donde no es posible que tengan un desarrollo urbano, es decir, donde no hay una ciudad creciendo, donde no hay una expectativa real de que haya gente que se vaya a ir a vivir. De repente vemos lotes que se venden
en medio de la nada, en medio de un monte, incluso con certeza jurídica, porque por eso decía que el tema jurídico es muy importante, es muy relevante, y coincido con los comentarios que se habían hecho previamente de tener cuidado con la certeza jurídica, con el tema de datos, etcétera, pero incluso en negocios que no tienen estas características, podemos ver que, bueno, sí, es tuyo legalmente, está todo limpio, pero es un terreno en medio de la nada donde nadie va a querer irse a vivir y nadie te lo va a comprar en un futuro. Y esto se da porque venden, sobre todo a gente de otros estados y de otros países, porque hay terrenos de Yucatán que se ofrecen en España, Suiza y California, con promesas, digamos, o con elementos o dando algunos datos que pudiesen parecer atractivos, pero que realmente no lo son. Por ejemplo, un terreno que se encuentra a media hora de la playa. Para alguien de Guadalajara, de Monterrey, de Ciudad de México, esto es una super ubicación, ¿no? Porque en estas entidades, para irse a la playa, hay que tomar el coche e ir horas en carretera para llegar a la playa. Pero en la península de Yucatán, media hora de la playa puede ser cualquier punto, incluso en medio de la selva, en medio del monte, y que no va a tener una urbanización. Entonces, ¿de qué te sirve comprar un lote, tenerlo en medio de la nada, que valga una millonada, pero que nadie te lo quiera comprar? Entonces, ese es un riesgo para el patrimonio de la gente que está invirtiendo, porque hay muchas familias que lo poco que han conseguido con mucho esfuerzo están buscando invertirlo para tener a futuro, pero realmente no se están dando cuenta que están en medio de una dinámica de burbuja inmobiliaria que se caracteriza por esa euforia que sobreestima la demanda real de un producto, en este caso del producto inmobiliario. Sin duda estamos hablando de un fenómeno muy complejo. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Hay alguna manera de que las autoridades asistan a los compradores? ¿Alguna oficina, alguna dependencia que pueda orientar a las personas que están buscando invertir en algún estado? Y sobre todo en estos que has mencionado, ya hacia el sureste mexicano, donde podemos encontrar que una familia invierte, como bien destaca, sus recursos de toda una vida y lo pierde. O en el caso de Jalisco, donde las viviendas están abandonadas. Actualmente no hay una medida como tal, debido a varios factores. Uno de ellos es que en el caso de las burbujas inmobiliarias, y yo sí quiero ser muy enfática con esto de que no necesariamente, hay gente que obra con dolo en las burbujas inmobiliarias, gente que sabe que es una burbuja y que se aprovecha de la situación, pero son las menos. La mayoría de la gente que participa en una burbuja es por esta euforia, ¿no? Pongo como ejemplo la burbuja.com que hubo a los principios de los 2000, en las cuales muchos empresarios de Wall Street que habían invertido en estas empresas que no estaban facturando $1, pero que había una burbuja alrededor de ellas, hoy día ya a toro pasado, abiertamente en entrevistas dicen, lo que pasa es que nos reuníamos, éramos 15 socios, todos estaban seguros de que estas empresas iban a generar ganancias. Entonces, a mí me daba miedo preguntar cómo es que iban a generar ganancias, porque yo no quería, digamos, ser el aguafiestas, o no quería demostrar que no estaba entendiendo. Y después, ya también a toro pasado, le preguntaba a sus socios, y resulta que nadie en esas reuniones sabía cómo se iba a producir el ingreso. Esto es porque esta euforia genera esta ilusión de que nadie quiere, digamos, cuestionar lo que está ocurriendo. Y esto llega incluso a los gobiernos. Muchas veces los gobiernos, como ven que la actividad inmobiliaria es muy importante como sector económico para un estado, sobre todo estados como Yucatán, Jalisco, en Quintana Roo, incluso Campeche, recientemente Querétaro, San Luis Potosí, en los cuales, y bueno, Chihuahua incluso también, en los cuales el sector inmobiliario ha tenido un papel muy relevante, pues les preocupa que un pronunciamiento pueda generar pues una alarma o alguna situación que pueda afectar esto. Entonces es muy complejo, y sí creo que los estados y las autoridades locales y federales deben hacer algo, deben advertir de esta posibilidad, deben sobre todo hacer un diagnóstico de la situación para poder apoyar a los compradores, inversores, pero creo que también mucho de la chamba está, no quiero depositar la responsabilidad del Estado en las personas, pero creo que también está en que como sociedad nos cuestionemos, en la medida en que cuestionemos y hablemos de este tema sin miedo, que genera a veces incomodidad hablar de él, yo soy consciente de eso, pero hay que hacerlo, pues el Estado también se va a animar, las autoridades se van a animar. Y hay que aclarar que cuando planteamos que hay una burbuja inmobiliaria, no es deseándole el mal a los negocios o actividades de las personas, al contrario, el advertir que hay una burbuja inmobiliaria también ayuda a las inmobiliarias, porque les ayuda a prevenir en caso de que haya un desastre, ¿no? En caso de que estalle y nos veamos en una situación que ojalá y no ocurra, pero como la que ocurrió en España, la que ocurrió en Estados Unidos y la que pareciera que pudiera darse ahorita en China.
Importante lo que estás mencionando y alerta precisamente para los gobiernos de estas entidades, sobre todo del occidente, con estas viviendas que poco a poco van creciendo en el número de abandonos, y en el sur, obviamente, como bien lo destacabas, con la venta de lotes que son inhabitables. En el caso específico de las viviendas o de los fraudes inmobiliarios que ocurren cuando una persona da un anticipo y la persona que lo recibe o que le está ofreciendo algún inmueble ya no aparece jamás, o que les venden una casa a diferentes personas, ¿cuál sería el paso clave para evitar ser defraudado? ¿Qué es lo que se debe revisar antes para no caer en estas trampas? Bueno, es un poquito engorroso las cosas que se pueden hacer, pero sí hay maneras de prevenir. Uno, revisar el registro público de la propiedad, revisar el catastro, es decir, toda la información pública que hay del predio, del inmueble, ya sea un terreno, ya sea una casa, para garantizar que la persona que nos está vendiendo efectivamente es la propietaria o tiene algún derecho sobre ese inmueble. Es verdad que el registro público muchas veces no se actualiza, es decir, hay gente que compra y no da aviso al registro público. En estos casos, si la persona dice que está en esa situación, pues que lo demuestre con un acta certificada ante notario público de la compraventa que tuvo del inmueble, ¿no? También es muy importante por eso tratar de únicamente hacer negocios con personas a las que podamos, digamos, tener algún tipo de referencia, o que podamos constatar que trabaja en la inmobiliaria que señala que trabaja, que eso es muy importante. También en el caso de los terrenos, yo sí recomiendo mucho contrastar la ubicación con la ubicación de ejidos y de áreas naturales protegidas, para evitar que se esté en medio de un fraude de este tipo, que también se da en varias zonas. Y por otro lado, creo que también es muy importante que en la medida de lo posible tengan asesoría de algún abogado o abogada que les pueda dar, pues, un acompañamiento para revisar los documentos. Y sobre todo, y eso es muy importante, que no tengan miedo de hacer preguntas. Muchas veces la gente, cuando ya está en estas negociaciones, les da miedo pedir, por ejemplo, algún tipo de documento, algún tipo de constancia, preguntar si está en día ciertos papeles, si hay algún embargo, o pedir los datos, por ejemplo, para ir a revisar el registro público, si no consta algún embargo en el inmueble. Yo creo que hay que quitarnos ese miedo, porque es mejor hacer preguntas incómodas que luego se aclaren y que todo está absolutamente bien, a realmente luego tener un problema. Creo que una de las partes más importantes que hoy nos propones es el de tener una asesoría. ¿Serían los abogados quienes nos tendrán que dar este acompañamiento? Y obviamente, pues los ciudadanos que pudieran estar buscando comprar alguna vivienda, pues no tienen el conocimiento de todos los procedimientos en estas dependencias que menciona. ¿Serían los abogados el perfil ideal, o hay otro tipo de empresas consultoras que se dedicarían a estas asesorías? Bueno, hay muchas empresas que también tienen un equipo jurídico que pudiera ser una opción, pero yo sí pensaría que bien vale la pena invertir o pagar, contemplar en los gastos de inversión, por así decirlo, la asesoría de algún abogado o abogada. Ojo, no es para llevar un juicio, es una asesoría que puede ser, bueno, mira, estos documentos me dio, por favor, si los puede revisar, si me dice si nota algo extraño, si hay algún tipo de información que cree usted que yo deba también adquirir para tener la fotografía completa, ¿no? Obviamente los precios pueden variar dependiendo del abogado. El abogado, desgraciadamente, son un gasto, pero creo que sí vale la pena, sobre todo cuando lo que estamos haciendo es invertir en inmuebles, que son cantidades muy grandes. Desgraciadamente, el desconocimiento del derecho, que no es culpa de las personas que compran, porque realmente nadie tiene la culpa de no saber del derecho, es aprovechado por muchas personas para cometer fraudes, o incluso vamos a suponer que no con esa intención de fraude, pero que se puede prestar a malos entendidos, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, y sobre todo una asesoría independiente, es decir, que no sea de la misma inmobiliaria y de la misma persona, nada más para evitar malos entendidos. Yo creo que incluso en la mayoría de los casos se pueden evitar malos entendidos y que no necesariamente hay fraude. También eso quiero aclarar, hay mucho fraude, hay mucha gente obrando de mala fe,
pero hay muchas otras personas que realmente solo están tratando de dar un servicio de calidad y sin realmente meterse en ningún problema. Entonces, pero aún en esos casos es importante la claridad, tener todo por escrito, cualquier pago, cualquier, acuerdo, tenerlo por escrito, recibidos, pagarés, todos esos documentos que a veces obviamos porque decimos, no, ¿cómo le voy a pedir un pagaré o cómo le voy a pedir un acuse de recibo? Porque va a parecer que no confío en esta persona, cuando realmente es importante para evitar una situación mayor. Entonces creo que hay que quitarnos la pena y sobre todo porque es nuestro derecho y da certeza jurídica a ambas partes, no solo a una. Bueno, pues información muy importante la que compartes. De entrada, saber que está en juego el patrimonio, ya sea el recurso que se invierte o la vivienda que se quiere comprar. Y de entrada que siempre debe haber una asesoría. Calicho, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya será en otra oportunidad que sigamos hablando de este tema y otros, por ejemplo, como el robo de identidad. Claro que sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Hacemos una pausa y volvemos a Mega Noticias MX.